Auge y ruina de una vía para la vida. Esta historia comienza en el territorio colombiano, en el sector de la zona bananera, que comprende los asentamientos de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, El Retén y Fundación. Dichos asentamientos del norte del Magdalena cumplen con unas condiciones geográficas únicas, las cuales se ubican en la base de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta funciona como barrera de los vientos que vienen de La Guajira. Dicha sierra posee una falla geológica la cual, junto al Mar Caribe, genera una grande variedad de pisos térmicos, los cuales permiten que los suelos sean fértiles, favoreciendo el crecimiento de los cultivos y las materias primas para la industria y la subsistencia. El departamento del Magdalena posee muchos afluentes hídricos que conforman los suelos del valle aluvial del Magdalena, el cual es irrigado por las siguientes cuencas: la del río Frío, el río Sevilla, el río Tucurinca, el río Aracataca, el río Piedras y el río Fundación. Todos estos desembocan en la Ciénaga Grande del Magdalena. Esto generó suelos húmedos e inundables que favorecen el cultivo del banano, cacao, arroz y últimamente el de la palma de aceite. Bajo la conquista de la corona española, la zona costera representó la boca hacia Sudamérica por el Mar Caribe, por lo cual todo el flujo de mercancías se transportaba por esta zona. Esto generó una migración poblacional por las oportunidades que ofrecía este sector. Con el pasar del tiempo, los intereses económicos se desviaron hacia Ciénaga, generando una conexión socioeconómica con los puertos caribeños. 1860. El puerto de Santa Marta entra en crisis provocada por la dificultad que prestaba la navegación por los caños de Ciénaga para el traslado de cargas hacia el río Magdalena. A partir de esta crisis surge la idea de construir el ferrocarril de Santa Marta. 1872. Se firma el contrato para la construcción del ferrocarril para conectar el puerto de Santa Marta con el río Magdalena. 1882. Se inicia la construcción del ferrocarril en el puerto de Santa Marta y se pierde todo el interés en las carreteras por la llegada al ferrocarril. 1887. Se inaugura el primer tramo del ferrocarril de Santa Marta a Ciénaga y se funda en Colombia la United Fruit Company y empieza a controlar el ferrocarril. 1892. El ferrocarril llega a Río Frío y en 1894 llega a Sevilla. 1906. La United Fruit Company consolidó su control sobre la producción colombiana y comenzaron a ganar mucho poder. El ferrocarril llega a Buenos Aires. 1909. Gracias al desarrollo del lugar por el ferrocarril, llegaron los primeros palenqueros en búsqueda de oportunidades. 1911. Se termina la última estación del ferrocarril, la cual avanza hasta Fundación. 1912. La United Fruit Company invierte gran capital en infraestructura en la región. Introduce nuevas prácticas laborales y culturales. También se construyen canales de riego, centros para procesar y empacar el banano, viviendas y equipamientos para la zona, pero la multinacional logró llevar a la quiebra a pequeños campesinos. 1913. Los trabajadores vivían en muy malas condiciones. Trabajaban jornadas de más de 12 horas, sin descansos. No habían puestos de salud ni se les pagaba con moneda colombiana. 1915. La United Fruit Company poseía ya un 40% del total de las tierras apropiadas para el cultivo de la fruta. A partir de esto, se puede ver que se destaca la utilización del suelo y sus recursos para esta actividad agrícola, así como la constitución de una infraestructura básica de transporte. La estructura monopólica de producción no permitió un mayor proceso de diversificación económica que les permitiera a los asentamientos diferentes alternativas económicas a las señaladas. Por el contrario, fragmentó el territorio mediante la conformación de múltiples asentamientos urbanos articulados por la vía férrea y más tarde por una de tipo vehicular, la troncal oriental. Por el monopolio que ya tenía organizado la United Fruit Company en la zona, solo les interesaba la comercialización de la producción por la vía férrea y no en la movilidad vehicular de las personas para conectar la troncal oriental con vías secundarias y con el resto del país. 1920. Esta época se caracterizó por el arribo de diferentes extranjeros al territorio, provocando una mixtura cultural, teniendo repercusiones en el vivir de las personas, desde su cultura, arquitectura, gastronomía, música, entre otras. Esta mixtura se dio entre franceses, italianos, venezolanos, isleños, caribeños, judíos, marroquíes, afrodescendientes y los propios colombianos, todos interesados en esta tierra y su potencial económico, trayendo como consecuencia un patrimonio material e inmaterial invaluable para el país. 1928. Masacre de las bananeras.
Entre 1910 y 1928, los trabajadores comenzaron a exigir mejores tratos. Hubo 5 huelgas. En todas ellas, los obreros cuestionaban el sistema de contratación, salarios en vales, la indemnización por accidentes de trabajo, servicio médico y el descanso dominical. La United Fruit Company se negó a negociar. Esto terminó en una confrontación trágica entre el ejército colombiano y los huelguistas. Tanto en Ciénaga como en Sevilla murieron entre 68 y 80 personas, aunque según la creencia popular hubo más de 1000 muertos. No se tienen datos exactos, ya que las autoridades de la multinacional y sus aliados hicieron un gran esfuerzo por borrar toda la información de cómo sucedieron los hechos y silenciar lo sucedido en la masacre. La situación tras la masacre no mejoró en los años que siguieron y progresivamente los sobrevivientes debieron afrontar circunstancias difíciles que los obligaron a migrar o a seguir en una grave situación de miseria. 1932. Por el ciclón y el desvío que realizó la United Fruit Company al río Aracataca, se presentaron varias inundaciones, cultivos arrasados y ganadería totalmente desaparecida, por lo cual la administración municipal no tuvo cómo responder. La creciente más recordada fue la de Sevilla. Todo el pueblo se inundó, las personas andaban en canoas. Esto hizo que el territorio cambiara y posteriormente se tuvieran que reubicar. 1934. El ferrocarril pasa a manos del Estado, pues la United Fruit Company incumplió el contrato, ya que no les interesó continuar más allá de fundación, pues el interés del ferrocarril era atender la comercialización del banano, lo cual perjudicó a la región centro y ribereña del Magdalena. 1941. Sale la United Fruit Company debido a la Segunda Guerra Mundial y la compañía irrumpe todas las operaciones en Colombia porque se había vuelto peligroso navegar el Mar Caribe y la mayoría de los barcos fueron requeridos por el gobierno de los Estados Unidos para la guerra. 1944. A la salida de la compañía, el gobierno concedió parcelaciones en condición de comodato a los obreros para que las siguieran cultivando y obtuvieran ganancias. 1947. Regresó la United Fruit Company y se da un desplazamiento de las tierras que el Estado les había otorgado a los obreros por comodato para permitir a las empresas bananeras seguir cultivando. 1960. La United Fruit Company cierra la producción en el departamento y se dedica a la comercialización. Con la migración de la compañía, las tierras pasan a ser cultivadas con arroz, maíz, pastoreo de ganado y quedan en manos de los grandes terratenientes. 1966. Se acabó la United Fruit Company, pero esta siempre quedará en la memoria de todos como una explotación y un mal para el país. 1975. La bonanza marimbera. La llegada de los cultivos de marihuana trajo consigo mucho empleo y bonanza para el pueblo, pero también trajo consigo violencia y temor a los habitantes de la zona. 1982. Llega las FARC con el Frente 19 estableciéndose en la cuenca del Río Frío, Río Sevilla, Río Aracataca y Río Fundación, afectando a los municipios de Ciénaga, Aracataca y Fundación. 1990-1995. Se dio la consolidación del paramilitarismo del Clan de los Rojas y su asentamiento y control de los cultivos del banano ubicados en las haciendas bananeras. Llegan al territorio los grandes hacendados y el tren que durante muchos años dio un sustento diario se convierte en solo un tren de carga que pasa cada 15 minutos sin pasajeros y sin detenerse en los pueblos. 2012. Ciénaga Magdalena entró a formar parte de la red turística de pueblos patrimonio de Colombia. 2016. Se dio la salida de la guerrilla de la región debido al proceso de paz. 2019. Esta zona ha decaído como bananera y estos pueblos se quedaron sin mucho desarrollo y progreso. Sus dinámicas económicas no han sido muy fuertes y siguen siendo pueblos de agricultores viviendo en algunas zonas de producción agropecuaria. En este momento son más las hectáreas que se están utilizando para el cultivo de palma de aceite, que no requieren tanta mano de obra y dan menos empleo. Es un cultivo que no necesita ni tanta gente trabajando ni tanta atención. Además, este cultivo va secando la tierra, quitándole los minerales, por lo que en un futuro no se sabe qué pasará con este territorio. Algunos pueblos de esta zona han sido declarados patrimoniales, lo que ha hecho que también le apunten al turismo. Aprovechan sus riquezas naturales, culturales y arquitectónicas, aunque de esta zona los pueblos de Sevilla y Aracataca lamentablemente no se han desarrollado. Es claro que lo que se conocía como la zona bananera y que en algún momento de nuestra historia fue el epicentro de movimientos sociales y culturales determinantes en lo que hoy es nuestro país, quedará para el futuro como un paisaje alumbrado momentáneamente por el oro verde y una masacre sacada de una historia de Gabriel García Márquez.